Servir a otros es el precio que pagamos por estar aquí en la tierra. ¿Sabes quién dijo esta frase? Te invito a conocer la biografía del mejor boxeador de todos los tiempos. Él es Muhammad Ali. ¡Pum! Cassius Marcellus Clay Jr., más conocido como Muhammad Ali. Nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. Tenía una hermana y 4 hermanos. Fue llamado así en honor a su padre, Cassius Marcellus Clay Sr., quien vivió entre 1912 y 1990. Y el cual fue llamado así también en honor a un político republicano del siglo XIX, Cassius Marcellus Clay, también del estado de Kentucky. Su padre era pintor de carteles y su madre, Odessa O'Grady Clay, quien vivió entre 1917 y 1994, era empleada doméstica. Aunque el padre de Cassius era metodista, permitió que su esposa instruyera a sus 2 hijos varones como baptistas. Cassius fue a la escuela Central High en Louisville y sufría de dislexia, lo cual le ocasionaba problemas leyendo y escribiendo, tanto en la escuela como durante el resto de su vida. Ali creció en medio de una época con segregación racial de los Estados Unidos, años en los que las personas negras sufrían de una discriminación muy fuerte en los medios de transporte, las escuelas y los restaurantes. Su madre recordaba una ocasión en la que le negaron un vaso de agua a Ali. En sus palabras ella dijo: se lo negaron solo por el color de su piel, y eso lo afectó realmente. También lo afectó mucho el asesinato de Emmett Till en 1955, un chico afroamericano que fue acusado de haber coqueteado con una mujer blanca en una tienda de Mississippi. Fue linchado brutalmente, mutilado, asesinado y arrojado a un río, donde fue encontrado en avanzado estado de descomposición. Estos hechos provocaron que el joven Clay y un amigo realizaran actos vandálicos. Ali fue encaminado inicialmente hacia el boxeo por el oficial de policía de Louisville y entrenador de boxeo Joe E. Martin, quien una vez encontró al joven de 12 años furioso con un ladrón que había tomado su bicicleta. El oficial le dijo a Clay que mejor aprendiera a boxear antes de buscarse problemas. Inicialmente, Clay no le hizo caso a Martin, pero después de ver boxeadores aficionados en un programa de boxeo en la televisión local llamado Tomorrow's Champions, Clay se interesó en la idea de pelear. Así que comenzó a trabajar con el entrenador Fred Stoner, a quien le da el crédito de darle un entrenamiento real e incluso moldear su estilo. Durante los últimos 4 años de la carrera de aficionado de Clay, entrenó con el cutman Chuck Bodak. Un cutman son los encargados de curar las heridas de los boxeadores entre rounds. Ali tenía un gran sueño: ser campeón del mundo en boxeo, y con el paso de los años y a medida que tomaba conciencia de los problemas de su país y del planeta entero, trabajar por la paz mundial y por eliminar la discriminación racial. Sin embargo, tenía grandes problemas. Primero, la época en la que creció estaba dominada por la discriminación racial en algunas partes de los Estados Unidos. Y como si no fuera poco, en 1984 fue diagnosticado con el síndrome de Parkinson. Muhammad Ali usó su reconocimiento y fama ganada por medio del boxeo para llevar su mensaje de paz a muchos países alrededor del mundo, e invitaba a las personas a dejar a un lado el color de piel y a que sintieran orgullo de su raza, fuera cual fuera.
Muhammad Ali hizo su debut en el boxeo aficionado en 1954, cuando tenía tan solo 12 años, contra Ronnie O'Keefe. Ganó por decisión dividida. Durante su carrera de aficionado, Muhammad Ali ganó 6 títulos de Kentucky Golden Gloves, 2 títulos nacionales de Golden Gloves, un título nacional de la Unión Atlética de Aficionados y una medalla de oro en peso semipesado de los Olímpicos de Verano de 1960 en Roma. El récord de Clay como aficionado fue impresionante: 100 victorias y tan solo 5 derrotas. Muhammad Ali hizo su debut profesional el 29 de octubre de 1960. Desde esa fecha y hasta finales de 1963, Muhammad Ali acumuló un récord de 19-0 con 15 victorias por nocaut. Pero justo en ese año, como le sucede a todo boxeador, tuvo sus primeras 2 derrotas. Una de aquellas peleas fue tan impresionante que fue catalogada como la pelea del año por una revista especializada en boxeo. Muhammad Ali siempre mostró un estilo altanero y provocador antes y durante las peleas, lo cual algunas veces le funcionó y por supuesto otras no. Su comportamiento provocativo y extravagante en el ring fue inspirado por el luchador profesional Gorgeous George Wagner, un luchador estadounidense con quien se conoció en 1961. A finales de 1960, Muhammad Ali contrató como nuevo entrenador a Angelo Dundee, a quien había conocido en 1957, y luego de no haber conseguido que uno de sus grandes ídolos, Sugar Ray Robinson, lo entrenara. En 1963, Muhammad Ali era el contendor más opcionado para enfrentarse a Sonny Liston por el título de los pesos pesados. Los meses y semanas previos a la pelea se vieron inmersos en declaraciones controversiales por parte de ambos luchadores. Finalmente, el día de la pelea y contra casi todos los pronósticos, Muhammad Ali ganó por nocaut técnico, pues Liston no respetó la campana del séptimo asalto. Para ese momento, ambos boxeadores estaban ya bastante maltratados y se dice que Liston había usado alguna sustancia en sus guantes para irritar los ojos de Muhammad Ali, lo cual casi le cuesta a este el combate en los rounds 4 y 6. Ganando este título a los 22 años, Muhammad Ali se convertiría en ese momento en el boxeador más joven en ganar en la categoría de los pesos pesados, récord que mantuvo hasta que Mike Tyson ganó el título en 1986 a los 20 años. Luego de la pelea con Liston, Clay cambió su nombre a Cassius X y posteriormente a Muhammad Ali, al convertirse al Islam y afiliarse a la nación del Islam. Tiempo después, y luego de algunos problemas de logística que causaron que la pelea se atrasara 6 meses, el ahora Muhammad Ali se enfrentó nuevamente con Liston en 1965 y nuevamente lo derrotó en una situación controversial, pues Liston había sido derribado y había permanecido en el suelo más de 10 segundos, pero el juez había permitido que la pelea continuara. Sin embargo, luego fue detenida y Ali fue declarado campeón. La pelea duró menos de 2 minutos. En marzo de 1966, Ali se rehusó a unirse a las Fuerzas Armadas para ir a la guerra de Vietnam. Debido a esto, le fue negada automáticamente su licencia de boxeo en todo Estados Unidos y le quitaron su pasaporte. Como consecuencia, no pudo pelear entre marzo de 1967 y octubre de 1970, entre los 25 y los 29 años, hasta que finalmente obtuvo de vuelta su licencia en 1971 tras largos procesos legales. Pero Ali no se quedó quieto durante todo este tiempo. Al contrario, a medida que la oposición a la guerra de Vietnam comenzaba a crecer y la postura de Ali frente a ella ganaba simpatía, comenzó a visitar múltiples universidades por todo el país, criticando la guerra y defendiendo el orgullo y la justicia racial de los afroamericanos.
El 11 de agosto de 1970, pocos meses antes de recuperar definitivamente su licencia de boxeo, Muhammad Ali obtuvo un permiso especial para pelear en la ciudad de Atlanta. Y en su pelea de regreso venció a Jerry Quarry el 26 de octubre luego de 3 rounds. Poco después, en una pelea en diciembre del mismo año, Ali resultó vencedor y por lo tanto principal contendiente del actual campeón. Ali había perdido el título debido a la inactividad y entonces el campeón era Joe Frazier. Ali y Frazier se enfrentaron en el Madison Square Garden el 8 de marzo de 1971 y su enfrentamiento fue promocionado como la pelea del siglo. Debido a la tremenda excitación alrededor de los dos peleadores invictos, cada uno con el derecho legítimo de ser proclamado campeón. La pelea fue transmitida a 35 países y Ali comenzó a entrenar en una granja cerca de Reading, Pensilvania, en 1971. Y al encontrar el entorno rural a su gusto, buscó desarrollar un verdadero gimnasio de entrenamiento en medio del campo. Encontró un sitio de 5 acres en un camino rural de Pensilvania, en el pueblo de Deer Lake, Pensilvania. En este sitio, Ali esculpió lo que se convertiría en su campo de entrenamiento, donde entrenó para todas sus peleas desde 1972 hasta el final de su carrera en 1981. Lastimosamente, la pelea contra Frazier se convertiría en la primera derrota profesional de Ali. Sin embargo, esto no detendría a Ali para convertirse nuevamente en el campeón del mundo. Así que luego de la derrota contra Frazier, Ali peleó contra Jerry Quarry, tuvo una segunda pelea contra Floyd Patterson y se enfrentó a Bob Foster. Todo en 1972. Fue un ascenso imparable. Ganó un total de 6 peleas ese año, un promedio de una victoria cada 2 meses, lo cual es realmente difícil en boxeo, teniendo en cuenta que el tiempo necesario para prepararse psicológica y físicamente, los trámites logísticos y la recuperación luego de cada combate. Todo parecía perfecto y apuntaba que Ali iba a poder retar nuevamente al campeón, hasta que el año siguiente, en 1973, Ken Norton fracturó la mandíbula de Ali, causándole así su segunda derrota profesional. Ali realmente pensó en retirarse. Sentía que su época de oro había quedado atrás y que nunca iba a lograr recuperar el título que le fue arrebatado de una manera tan injusta. Pero logró sobreponerse a esta nueva lesión y en una segunda pelea frente a Norton lo derrotó en medio de una decisión controversial. Esta victoria le permitió a Ali enfrentarse nuevamente a Frazier, aunque este ya no era el campeón del mundo, pues había perdido frente a George Foreman. La pelea entre Frazier y Ali se realizó el 28 de enero de 1974 en el Madison Square Garden. La segunda pelea entre los dos titanes resultó favorecedora para Ali por decisión unánime de los jueces y esto permitió que Ali pudiera retar al campeón de los pesos pesados George Foreman en Kinshasa, Zaire, el 30 de octubre de 1974. La pelea fue denominada como el estruendo en la jungla. Así era el nivel de expectación frente a este evento deportivo. Todas las probabilidades estaban en contra de Ali. Este ya tenía 32 años, ya no tenía la misma velocidad ni reflejos y Foreman había logrado derrotar rápidamente a oponentes que sí le habían presentado problemas a Ali, como Frazier y Ken Norton. Como siempre, Ali estaba confiado antes de la pelea. Incluso le dio a un periodista unas declaraciones muy particulares. He hecho algo nuevo para esta pelea. Luché con un cocodrilo, luché con una ballena, esposé a un relámpago, mandé a un trueno a la cárcel. Solo la semana pasada asesiné una piedra, lastimé una roca y hospitalicé un ladrillo. Soy tan malo que hago enfermar a la medicina.
Llegó el día de la pelea y Ali comenzó moviéndose y anotando golpes con cruces derechos en la cabeza de Foreman. Luego, comenzando el segundo asalto, y para consternación de su entrenador, Ali se retiró a las cuerdas e invitó a Foreman a golpearlo mientras lo encubría. Remachaba y golpeaba todo mientras se burlaba verbalmente de Foreman. Este, cada vez más enojado, lanzó golpes que fueron desviados y no aterrizaron de lleno. A mitad de la pelea, cuando Foreman comenzó a cansarse, Ali respondió con mayor frecuencia y eficacia con golpes y ráfagas que electrificaron a la multitud que lo apoyaba. En el octavo asalto, Ali logró derribar a un Foreman exhausto con una combinación en el ring central. Foreman no pudo levantarse contra viento y marea y en medio del pandemonium en el ring, Ali había recuperado el título por knockout. Reflexionando sobre la pelea, George Foreman dijo más tarde: pensé que Ali iba a ser solo una víctima más de mi knockout, hasta que, alrededor del séptimo asalto, lo golpeé fuertemente en la mandíbula y él me abrazó y me susurró al oído: esto es todo lo que tienes, George. Me di cuenta de que la pelea no era lo que pensaba que era. Fue un combate monumental, visto por alrededor de 1.000 millones de personas alrededor de todo el mundo. Muhammad Ali fue un boxeador profesional estadounidense, activista político y filántropo. Fue apodado The Greatest, el más grande, y es recordado como una de las mayores figuras deportivas del siglo XX y uno de los mejores, si no el mejor, boxeador de todos los tiempos. Sus acciones como objetor de conciencia a la guerra de Vietnam lo convirtieron en un ícono para la generación de contracultura de la época y fue una figura de alto perfil de orgullo racial para los afroamericanos durante el movimiento por los derechos civiles. Fuera del ring, Ali logró el éxito como músico, donde recibió 2 nominaciones al Grammy. También apareció como actor y escritor, lanzando 2 autobiografías. Ali se retiró del boxeo en 1981 y se centró en la religión y la caridad. En 1984 hizo público su diagnóstico del síndrome de Parkinson, que algunos informes atribuyen a las lesiones relacionadas con el boxeo, aunque él y sus médicos especialistas lo cuestionaron. Siguió siendo una figura pública activa a nivel mundial, pero en sus últimos años hizo apariciones públicas cada vez más limitadas, a medida que su condición empeoraba y su familia lo cuidaba. Ali murió finalmente el 3 de junio de 2016. ¡Wow! Muhammad Ali. ¡Qué gran biografía! La he disfrutado un montón y espero que tú igual. Como siempre, aquí están las 3 perlas de oro que tú puedes modelar en tu vida ya mismo. La número 1, y me sentí muy identificado. Él se fue al campo y compró una parcela para construir allí su rincón sagrado, ese lugar donde se aislaba del mundo para entrenar y desarrollar sus golpes, sus habilidades. Tal vez no necesitas irte al campo y comprar esa propiedad, pero sí te digo algo, hay momentos en los que para desarrollar tus ideas necesitas aislamiento absoluto. Puede ser en tu estudio, puede ser en tu oficina, puede ser irte a un lugar y allí pensar. Asegúrate de tener esos espacios de soledad, disfrutarlos y sacar toda tu creatividad, desarrollar allí tus habilidades para convertirte en ese rugidor y rugidora que sé que tienes dentro. Número 2. La táctica de intimidar a tus enemigos siendo absolutamente polémico y directo. Estamos en un mundo en donde se nos ha enseñado que no todo debe ser, digamos, muy diplomático y muy arregladito, pero la historia ha demostrado que los grandes guerreros son aquellos que muchas veces se atreven a atacar de frente. Evalúalo. Mira en qué momento de tu carrera profesional, empresarial, es conveniente y necesario que muestres a las personas que desean atacarte que ahí estás tú, que no les tienes miedo y que todo lo contrario, tienes absolutamente todo el carácter para darles un knockout.
Y la número 3, una frase que me encanta. Odié cada minuto de mi entrenamiento. Sufrí cada minuto. Pero lo hice porque sabía que quería vivir el resto de mi vida como un campeón. Crecer duele. Desarrollar nuevas habilidades duele. Desaprender antiguos comportamientos duele. Pero si estás determinado y determinada a vivir tu vida como un rugidor y como una rugidora, es el precio a pagar para la vida que tú y yo queremos tener. Mi nombre es Juan Camilo Lovera. Déjame saber en los comentarios qué es lo que más te ha gustado de la vida de Muhammad Ali. Nos vemos en un próximo video. Y a propósito, por aquí te he dejado una clase secreta la cual te puedes registrar si quieres aprender a desarrollar y llevar tus habilidades a un siguiente nivel. Ahora sí, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video y recuerda que es tu momento de rugir.